Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el avance de la materia. Habíamos quedado en el capítulo de transistores, ¿no? Y bueno, habíamos estado viendo ya los circuitos con los transistores BJT, que bueno, quiere decir transistores de unión bipolar. Y habíamos hecho algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos bastante sencillos y habíamos visto que realmente es bastante sencillo calcular los valores que nos piden en los ejercicios, ¿no? Ahora, bueno, vamos a continuar haciendo un ejemplo más de transistores BJT, esta vez con un transistor PNP, y vamos a pasar ahora sí a lo que son transistores unipolares. Adicionalmente, bueno, vamos a empezar a ver un poco de lo que es la lectura del datasheet, y bueno, si es que se puede, vamos a ver un poco de Proteus, ¿no? Bueno, comentarles que nos hemos retrasado un poco en el avance. Eh, Les voy a subir una clase adicional, que esta va a ser asíncrona, va a estar grabada, para recuperar, ¿no?, lo que es el avance y ponernos un poco más a corriente con el avance del ingeniero. Bien, comencemos. Ok, vamos a comenzar viendo el primer ejercicio. Bueno, este es un ejercicio bastante clásico, ¿no? Habíamos visto ya en la anterior clase un ejercicio bastante similar, pero tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a leer primeramente el enunciado para entenderlo bien, ¿no? Nos dice, ejercicio número uno: hallar el punto de trabajo Q, el punto Q de trabajo, y graficar lo que es la corriente de colector y el voltaje emisor colector. Ya. Ok, nos está pidiendo que hallemos la corriente, bueno, el voltaje y la corriente en el punto de trabajo Q. Y adicionalmente nos está pidiendo que hagamos la gráfica de la corriente versus el voltaje de emisor colector, ¿no? Ahora, desde el mismo enunciado ya podemos ver que esto tiene algo particular, ¿no? Generalmente leíamos el voltaje como voltaje colector emisor. Eso era para transistores NPN. Ahora, cuando es un transistor PNP, nos va a estar al revés. En este caso va a ser emisor colector, ¿no? Es por eso que está al revés, por ese caso. Y lo vemos en la imagen también, ¿no? Tenemos acá un circuito de forma autopolarizado. Tenemos cuatro resistencias y un transistor, ¿no? Este transistor claramente es un transistor PNP, ya que podemos compararlo con nuestra tablita, ¿no?, de transistores, y vemos que la flechita nos indica de qué tipo de transistor es, ¿no? Bien, un tip más que les puedo dar para saber si es que este circuito está trabajando con un transistor PNP es el sentido de la fuente, ¿no? Si se dan cuenta, la fuente está invertida. En este caso, el lado positivo está hacia abajo y el lado negativo está hacia arriba, ¿no? Prácticamente. Entonces, ya son indicios de que estamos trabajando con otro tipo de circuito, ¿no? Pero bueno, no se alarmen, este tipo de circuito se resuelve de la misma forma que habíamos resuelto los otros, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿no? Primeramente nos dan los datos, el valor de resistencia R1, R2, RC y RE, ¿no? Eso no cambia. Nos dan un valor de la fuente de voltaje, que en este caso es 15 voltios, pero ojo con el sentido de la corriente, ¿no? Lo vamos a tener muy bien, muy en cuenta. Ahora, también nos está dando el valor del beta, ¿no?, de nuestro transistor. Eso no cambia en absoluto. El valor de beta nos está dando de 150 unidades. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta, ¿no? Y ahora, para comenzar a resolver este ejercicio, tenemos que plantear lo que son los sentidos de las corrientes. Vamos a tener primeramente un sentido de la fuente, ¿no? El más obvio, que va a ser algo así, ¿no? Va a venir una corriente saliendo de nuestra fuente y va a venir de esta forma, ¿no? Eso lo podemos deducir claramente del sentido de la fuente, ¿no?, de la orientación de nuestra fuente. Esta corriente, si se dan cuenta, se va a repartir tanto por acá como por acá, ¿no? Entonces ya más o menos nos damos cuenta hacia qué sentidos van a ir las corrientes. Tienen que imaginarse, ¿no?, como que fuera un río y se va partiendo. Entonces tienen que verlo de esa forma, más o menos a qué sentidos van a ir las corrientes. Un, un lado de la corriente va a venir por acá y el otro se va a ir por la resistencia R2, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que los sentidos de las corrientes en este caso van a ir hacia arriba, ¿no? Y bueno, podemos ya poner nombres a estas corrientes. Primero, corriente de emisor. Segundo, corriente de colector. Y la caída de tensión en estos bornes de del transistor
van a ser la caída de voltaje emisor-colector, ¿no? Es por el sentido de la caída de tensión, por si acaso. Antes le poníamos el voltaje colector-emisor a un transistor NPN, porque la caída de voltaje era de esta forma, ¿no? Era de arriba hacia abajo, porque la fuente estaba invertida. En este caso, la caída de voltaje va a estar al revés. El lado positivo va a estar abajo y el lado negativo va a estar arriba. Entonces, es por eso que lo vamos a poner de esta forma. Primero se pone el lado positivo, ¿no? En este caso que va a ser el pin de emisor. Entonces se pone voltaje emisor colector. Ya, hasta ahí todo está bien. Luego vamos a tener una caída de tensión en la resistencia RC con su corriente todavía hacia arriba. Y bueno, si se dan cuenta, las corrientes son lo mismo que en el tipo de transistor NPN, solamente que están invertidas, ¿no? En la corriente de base es igual, por si acaso. Esta corriente va saliendo, ya no va entrando. Y bueno, todo es como si estuviera al revés, ¿no? Entonces podemos ignorar el hecho de que las corrientes están al revés y simplemente podemos meternos a hacer cálculo, ¿no? Obviamente dentro de nosotros ya sabemos que esto está invertido y estamos trabajando con otro tipo de transistor, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como ya sabemos que simplemente todo está al revés, lo vamos a ignorar y vamos a continuar haciendo nuestro problema, ¿no? Se resuelve de la misma forma. Vamos a tener para este circuito autopolarizado, lo vamos a reducir por método de Thevenin. En este caso, para la resistencia, tenemos esta expresión de acá, que viene a ser simplemente el paralelo entre la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? Entonces, vamos a calcular la resistencia B. Simplemente hacemos esta operación, calculamos con R1 y R2 y ya tenemos nuestro valor de RB, ¿no? Que va a ser la resistencia que está en serie a nuestra fuente de voltaje de base, ¿no? Y la resistencia de base. Acá algo muy importante, si se dan cuenta, es la misma expresión que usábamos en los otros ejemplos, pero ojo con el sentido de la corriente, que esta vez yo lo estoy poniendo al revés, ¿no? Ahora, hay algunos autores en libros que lo ponen de la otra forma, ¿no? Está invertido. Por más de que el transistor pueda ser NPN o PNP, lo ponen en un sentido. Entonces ahí consideran un signo negativo en lo que es la fuente de voltaje. Pero bueno, depende de ustedes, ¿no? Como quieran verlo. Si es que ya lo consideran invertido desde el inicio, no es necesario que pongan ese signo. Pero si es que ven algún libro que le ponen un signo, no se extrañen, es por esta razón, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a considerar invertido desde el inicio y simplemente vamos a anotar la expresión, ¿no? Como siempre es prácticamente un divisor de tensión, ¿no? R2 sobre R1 más R2 multiplicado por la fuente de voltaje BCC, ¿no? Entonces calculamos eso y vamos a tener nuestro valor de voltaje base-base, ¿no? Que en este caso es de 2.705 voltios. Bien, teniendo estos dos valores de voltaje base-base y resistencia de base, vamos a poder avanzar en el cálculo de nuestro circuito, ¿no? Bien, ya tenemos acá los valores, lo vamos a anotar aquí un costadito para que se pueda ver. Ok, continuamos haciendo lo que son análisis por mallas, ¿no? Tenemos que analizar dos mallas, habíamos dicho, la malla número 1 y la malla número 2. Esta malla número 1 o malla de entrada, como quieran decirle, va a ser esta de acá. Y la malla número 2 o de salida puede ser esta de acá, ¿no? Entonces ustedes van a tener que analizar una por una de las mallas. ¿Cuál es la más importante? Es la malla de entrada, ya que con esta vamos a hallar los valores del punto Q, ¿no? Bien, entonces decimos análisis en DC para la malla 1, ¿no? Bueno, el análisis en DC está por demás y sabemos que estamos analizando el circuito en DC. Malla número 1. Vamos a hacer por ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla, ¿no? Primero, fuentes de voltaje. La fuente de voltaje base-base, ¿no? Que va a ser esta de acá. Igual a las caídas de tensión, ¿no? En este caso, primeramente va a haber una caída de tensión en la resistencia RE, que está acá. Vamos a cambiar esto. Va a haber la caída de tensión en la resistencia RE. Entonces lo anotamos, ¿no? RE por la corriente que la atraviesa. En este caso es IE, ¿no? Ya está. Más la caída de tensión que le sigue. En este caso va a ser la caída de tensión entre emisor y base.
Dense cuenta que está al revés a comparación de los otros circuitos, ¿no? Es por el mismo motivo que habíamos dicho de hace un momento del voltaje emisor colector, ¿no? Es simplemente por el sentido de la caída de tensión. Entonces decimos más la caída de tensión entre emisor y base. Y más la última caída de tensión en la resistencia RB, ¿no? Que va a ser RB por la corriente de base. Ok, ya hemos planteado nuestra ecuación de la malla de entrada. Entonces lo que nos queda es reducirla, ¿no? En este caso podemos decir que la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector dividido entre beta, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado decimos que la corriente de emisor es aproximadamente igual a lo que es la corriente de colector, ¿no? Ok, con estas dos consideraciones las reemplazamos en nuestra ecuación y obtenemos la siguiente expresión, ¿no? El voltaje base-base va a ser igual a la resistencia de emisor por la corriente de colector más el voltaje emisor base más la resistencia de base por la corriente de colector dividido entre beta, ¿no? Ok, en esta ecuación, si se dan cuenta, todos son datos conocidos, ¿no? Lo único desconocido es la corriente de colector. Ahora, un dato muy importante es que la caída de tensión en el voltaje emisor base va a ser igual de 0,7 como veíamos en anteriores ejercicios. Quizás algunos tengan la confusión, ¿no? Que es voltaje emisor base, entonces como está al revés debe ser menos 0,7, ¿no? No, no es así. Esta caída de tensión va a ser 0,7 independientemente del transistor que haya, ¿no? Simplemente es una caída de voltaje. Entonces lo vamos a considerar como caída de tensión directamente, no se hagan problema con los signos. Bien, esto iría a restar a este lado, ¿no? Al voltaje base-base y despejamos, ¿no? Las resistencias se suman y van a ir a dividir, ¿no? En este caso va a quedar esta expresión de acá. La corriente de colector va a ser igual a el voltaje base-base dividido entre el voltaje emisor base. Todo eso dividido entre la resistencia B dividido entre beta más la resistencia E, ¿no? Eso sería nuestra expresión que nos queda. Entonces tenemos que reemplazar datos. En este caso vamos a reemplazar lo que es el voltaje base-base, que ya lo hemos calculado hace un momento. Y vamos a reemplazar el voltaje emisor base, ¿no? Habíamos dicho que es 0,7 directamente. Y bueno, los valores de las resistencias junto con nuestro valor de beta. Si se dan cuenta, ambas resistencias están en el orden de los kilo ohms, entonces mi respuesta me va a salir en miliamperes, ¿no? Entonces ya sé más o menos las unidades. Tengan cuidado con eso. Ok, calculando me sale que la respuesta es 1.981 miliamperes, ¿no? Con esto ya queda casi terminado el primer inciso. Solo nos faltaría mostrarlo bonito, ¿no? Prácticamente. Porque el punto de trabajo simplemente va a salir del análisis de la malla 1 y de la malla 2, ¿no? En la malla 2 es súper sencillo. Bueno, lo vamos a hacer. Para la malla 2, Sí. dime. Sí, al momento de seleccionar las mallas, ¿cómo podemos saber cuál es la malla principal, es decir, la malla de entrada y la principal? Ya, a ver, bueno, primeramente, un tip que les puedo dar es que siempre vean, cuando trabajan con transistores, cuál es la malla donde está entrando la señal o cuál es la malla donde está eh, el pin de base. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que prácticamente el transistor es un regulador controlado por el pin de base, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el pin de base es el que controla todo. Es el que relaciona los otros dos pines con la entrada, ¿no? Entonces, prácticamente toda malla que tenga que ver con el pin de base va a ser importante. Y esto no es solo para este capítulo, esto va a ser para hasta amplificadores de potencia. Tengan muy en cuenta eso. Ahora, bueno, eso es por un lado, ¿no? Les pueden dar cualquier circuito y ustedes pueden analizar por mallas. Pero no siempre les van a dar cualquier circuito, ¿no? Generalmente ya hay circuitos estandarizados. El más común, el más visto es este de acá, ¿no? El autopolarizado, que tiene 4 resistencias.
Ahora puede haber, ¿no?, algún circuito sin R2, como habíamos visto en la clase pasada, con solo 3 resistencias. Lo mismo, la malla de entrada va a ser esta de acá, ¿no? Entonces, dependiendo de qué circuito les den, ustedes siempre tomen la malla de entrada como en el pin que está controlando a todo el transistor, ¿no? Esto igual se aplica a lo que es, por si acaso, transistores unipolares, tanto JFET y MOSFET. Pero eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Bueno, eso, un tip, ¿no? Entonces, eso, estudienlo también, ¿no? Esta parte. Generalmente el Inge en los previos les va a dar este tipo de circuitos. Les aseguro que sí o sí va a haber algún autopolarizado en alguno de los previos. Entonces no va a ser necesario que estén deduciendo, ¿no?, desde cero cuál será la malla de entrada, porque es un ejercicio bastante común. Entonces ustedes ya pueden memorizarse, ¿no?, cuál es el orden del análisis y directamente hacerlo, ¿no? Eso. Bien. Ojalá te haya respondido la pregunta. Y bueno, vamos a continuar. Ya, habíamos quedado justamente acá, en la malla 2, ¿no? Bien, una vez que hemos hallado lo que es la corriente de colector, hemos dicho que nos falta un dato más para tener el punto Q totalmente definido. Que esto lo vamos a sacar de la malla 2, ¿no? La malla 2 habíamos dicho que es esta de acá, toda esta red de acá. Entonces, simplemente tenemos que hacer ley de tensiones de Kirchhoff en nuestra malla 2 y sacar nuestra ecuación, ¿no? Prácticamente. Comenzamos anotando la fuente de voltaje que va a ser VCC, igual a la caída de tensiones, ¿no?, en toda la malla. Primero va a ser la resistencia RE, la caída de tensión en RE, va a ser RE por la corriente IE. Luego va a ser la caída de tensión entre los pines de emisor y colector. Entonces lo anotamos así. Aquí se puede ver mucho mejor el sentido, ¿no?, que les decía hace un momento. Lo anotamos. Y la caída de tensión en la resistencia del colector, ¿no? Entonces tendrían estos sentidos. Y ya queda definida mi ecuación, ¿no? Entonces acá, si se dan cuenta, la única incógnita prácticamente es la corriente de emisor, ¿no? Pero esto lo puedo sustituir por la corriente de colector por esta expresión de acá, ¿no? Decimos que la corriente de emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces reemplazamos esto acá. Y bueno, lo reemplazamos y ahora sí ya tenemos nuestra ecuación totalmente definida, donde la incógnita va a ser esta variable de acá, ¿no?, el voltaje emisor colector, ya que la corriente de colector ya lo tenemos hallado por un paso anterior, ¿no? Entonces simplemente despejo lo que es el voltaje emisor colector. Ahorita despejamos voltaje emisor colector y hacemos el cálculo correspondiente, ¿no? Voltaje colector emisor va a ser igual a el voltaje VCC menos RE por corriente de colector menos RC por corriente de colector, ¿no? Esto lo pueden acomodar, ¿no? No hay ningún problema. Si gustan factorizar la corriente de colector, podrían hacerlo y sumar las resistencias, pero bueno, es indiferente, ¿no? Voltaje emisor colector va a ser igual a el voltaje de entrada, que es 15 voltios, menos lo que es la resistencia de emisor, un K, acá está un K, por la corriente de colector, ¿no? Ya lo habíamos calculado, está acá por si acaso. Entonces lo reemplazamos, ¿no? Luego, bueno, ojo que por si acaso estoy tomando en cuenta que las resistencias están en el orden de los kilo ohms y la corriente está en miliamperes, ¿no? Entonces estos prácticamente se van a simplificar al momento de hacer el cálculo. Entonces no va a haber ningún problema en mi ecuación, ¿no? Pero tienen que fijarse que no siempre se va a cumplir en esto por si acaso. Entonces quizá por ahí que tengan que multiplicar por algún factor, ¿no? Entonces tenganlo en cuenta. Luego continuamos, ¿no? Menos la resistencia de colector, que es 3.6 kilo ohms, multiplicado por la corriente, ¿no?, que es 1.981 miliamperes. Ok, como todos los factores se van a simplificar, todo va a estar en voltios. Entonces voy a simplemente meterlo a la calculadora y me da este resultado de acá. El voltaje emisor colector va a ser igual a 5.887 voltios, ¿no? Y ya tengo definido mis dos valores de mi curva, de mi punto Q. Y ahora sí que puedo graficarlo, ¿no? O puedo mostrarlo, puedo ponerlo bonito, ¿no? En su previo lo van a poner así bonito. Voltaje colector emisor y la corriente de colector, digamos. Lo ponen bonito que se vea, ¿no?
Y ya está, ya hemos cumplido hasta acá, ya hemos cumplido el inciso número A, el inciso A, ¿no? Que nos pedía el punto de trabajo Q. Ahora, nos pide que grafiquemos la corriente de colector contra el voltaje emisor colector, ¿no? Si se dan cuenta, esto prácticamente es la curva de salida. Habíamos dicho que un circuito con un transistor puede tener dos curvas, ¿no? Una curva de entrada y una curva de salida. Para el caso de los transistores bipolares, la curva de entrada va a ser igual a la curva de un diodo, no va a haber ningún problema. Y la curva de salida simplemente es como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Simplemente con estos valores tenemos que graficar de la forma que viene, ¿no? Esta parte, bueno, esto es extra, ¿no? Tienen que poner de la malla 2, sacar la ecuación de el corriente de colector en función a lo que es el voltaje emisor colector, asimilando lo que es una ecuación de una recta, ¿no? Y pueden encontrar los límites, ¿no? Esto procuren hacerlo en el previo por si acaso. Sé que tal vez es un poco innecesario, pero al Inge le gusta ver los límites, ¿no? de su recta. Entonces, solamente es copiar, ¿no? Acá ya tenemos los valores que hemos calculado. Entonces, esto no lo vamos a tocar. Simplemente agarramos de la malla 2, que es la ecuación que nos relaciona corriente colector con voltaje emisor colector, y simplemente lo acomodamos, ¿no? Como de una forma de una recta. Entonces, iríamos dándole valores, ¿no? Para saber en cada punto qué valor vamos a tener respecto a otro. En este caso decimos, ¿no? Si el voltaje emisor colector es igual a 0, entonces cuánto va a ser nuestra corriente de colector, ¿no? Entonces vamos calculando los valores límites de ambos lados, ¿no? Entonces, una vez que calculamos esto, ya podemos graficar nuestra curva, ¿no? Bueno, nuestra recta, perdón. Nuestra recta, en este caso, esto va a ser 15 voltios acá abajo. Y acá arriba sería 3.261. Perdón. Ok. Entonces, habíamos dicho que acá ya podemos graficar nuestro punto Q, ¿no? Ubicamos más o menos dónde está. En este caso el máximo es 3.2 más o menos, ¿no? Entonces el valor que hemos calculado casi llega a 2 miliamperes. Entonces ya podemos darnos una idea de dónde va a estar nuestro punto de trabajo, ¿no? En este caso lo he puesto muy abajo, debía haber sido por acá más o menos. Pero bueno, eso ya lo van a hacer a escala ustedes, ¿no? En sus previos, en sus preinformes. La cosa es que se vea el punto de trabajo, así grande, punto Q, y pónganle las coordenadas, ¿no? En este caso, el voltaje en el punto de trabajo Q va a ser 5.887 voltios en voltaje emisor colector, y la corriente de colector va a ser 1.981. Dense cuenta que los valores que hemos calculado siempre son menores a los límites, ¿no? Como debería ser. Esto es un indicador de que nuestro ejercicio está resuelto de forma correcta, ¿no? Tal vez no está a escala, no está lo más correcto posible, pero sí, los valores están correctos. Y simplemente tendría que graficar lo que es la curva de salida que viene de un transistor, ¿no? Que es como estas curvas celestes que están de fondo. Pero nosotros lo podemos dibujar a mano también, ¿no? Más o menos va a venir algo así y se va a disparar. Tienen que procurar que esta curva de salida con su recta de trabajo tienen que chocar, ¿no? Y en la intersección de estas dos va a estar su punto de trabajo. Entonces con esto ya tendría graficada mi curva de salida, ¿no? Que es corriente colector contra voltaje emisor colector. Y ya tendría resuelto mi ejercicio. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, chicos? Ok, bien, creo que nadie tiene preguntas ni dudas. Perfecto. En los ejercicios de ahora para adelante vamos a obviar un poquito esta parte del cálculo de los límites. Por si acaso, esta parte de calcular los límites va a ser igual para cualquier tipo de transistor, ¿no? Ya sea JFET, MOSFET, sea BJT, lo que sea, van a ser de esta forma, ¿no? Ustedes van a tener una ecuación que relaciona
una variable con otra. Simplemente para graficar los límites tienen que poner un valor a 0 y calcular el otro, y bueno, luego seguidamente el valor siguiente lo ponen a 0 y calculan el otro límite, ¿no? Entonces esto se repite por si acaso. Ya no vamos a redundar mucho en este tema, ya que es para ganar tiempo, pero bueno, eso como comentario. Ok, ahora sí, pasemos a lo que es lo importante, ¿no? Transistores unipolares. Esta parte es un poquito más complicada, vamos a decir, a diferencia de los BJT, pero si lo aprenden bien se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Bien, una pequeña introducción para definir los transistores unipolares. En pocas palabras va a ser lo mismo que un transistor BJT, con la diferencia que estos ya no son controlados por corriente. Habíamos dicho, ¿no?, que los transistores bipolares les controlábamos por una pequeña corriente, ¿no? Y esa corriente se amplificaba, como veíamos en la teoría, el ejemplo de la válvula, ¿no? Veíamos una válvula, entraba un caudal de agua y de acuerdo a la entrada se amplificaba la salida, ¿no? Ahora, a diferencia de esto, de los bipolares, los transistores unipolares van a ser controlados por voltaje, ya no por corriente. En este caso vamos a tener una corriente, en el caso del JFET, lo voy a rayar acá. Vamos a tener una corriente, ¿no? Vamos a tener una corriente que viene de drenador a surtidor, y la corriente va a ser controlada por el voltaje que se le ponga en el pin de gate. Entonces ya no va a haber como antes, ¿no?, una corriente que entra y bueno, se suman prácticamente. Este tipo de transistores son controlados por voltaje. Esa es la característica principal, ¿no? Ahora, existen varios de estos transistores, cada uno tiene particularidades muy propias, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno qué cosas tiene, ¿no? Entonces, para resumir, en transistores unipolares existen dos tipos de transistores. Unos, los que son los JFET, y otros que son los MOSFET. Ahora, dentro de estos, los JFET directamente se dividen en canal N y canal P, ¿no? Pero en la categoría de MOSFETs tenemos dos. Vamos a tener MOSFETs decrementales y MOSFETs incrementales. Acá vamos a poner, esto no lo he puesto, pero bueno, lo vamos a adelantar. Ya. Tenemos dos tipos de MOSFETs. Los MOSFETs van a ser de tipo decremental o incremental. Para esta clase solamente vamos a ver los decrementales, ¿ya? Los incrementales lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que es un caso un poquito más... bueno, es diferente, ¿no? Tómenlo en cuenta así. Los JFET y los MOSFET decrementales se resuelven de la misma forma. No son iguales, pero su ecuación que los define es la misma. Entonces, siempre que vean algún ejercicio con algún JFET o MOSFET decremental, vamos a seguir el proceso que vamos a ver. Ahora, ¿cómo distingo, no, JFET, MOSFET, lo que sea? El JFET, su símbolo va a ser de esta forma, ¿no? En el circuito vamos a tener una simbología de esta forma. Va a ser prácticamente una línea continua y dos salientes de esta línea, ¿no? Prácticamente. Y una flechita que indica, dependiendo de qué tipo de transistor JFET sea. En este caso, si es canal N, va a ser la flechita entrante. Si es canal P, va a ser saliente. Pero esta es la simbología para los JFET. Siempre va a ser de esta forma. Puede variar un poquito más ancho, digamos, la línea, puede ser un poco más grande el círculo, pero prácticamente esta es la simbología, ¿no? Algunos quizá también puedan ponerle algún adornito acá, ¿no? Por ejemplo, algunos acostumbran ponerle un diodo Zener. No es muy común en JFETs, pero igual puede tener un diodo. Pero bueno, la cosa es que se vea, ¿no?, esta simbología de acá para los transistores JFET. Y para los MOSFETs decrementales va a ser de esta forma. Va a ser muy parecido, ¿no? Vamos a tener una línea que se va a doblar. Y la característica principal es que, como en los JFET, vamos a tener una línea continua, ¿no? Una línea continua con tres líneas salientes, ¿no? En este caso, una va a ir al pin de drenador y las otras dos van a ir al pin de
surtidor, ¿no? Surtidor o fuente podría ser. Entonces, prácticamente vamos a tener este tipo de simbología. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el MOSFET decremental e incremental? Solo va a ser esta línea continua del medio que les digo, ¿no? Esta línea en el MOSFET incremental va a ser separada, ¿no? Va a ser algo así. Van a ser tres líneas separadas y va a ser de esta forma. Muy parecido a lo que es en la simbología del MOSFET decremental, ¿no? Algo así. Esto va a ser un MOSFET incremental. Y bueno, cuando vean así, que se llaman las líneas que están separadas, MOSFET incremental. Cuando vean que la línea está junta, es un MOSFET decremental. Así lo van a distinguir. Entonces, bueno, es sencillo, ¿no? No es tan complicado. Y lo mismo aplica. Y ya, eso es todo lo que es la simbología. Y ahora, lo principal, la ecuación que gobierna a estos dos tipos de transistores, tanto al JFET como al MOSFET decremental, solo a este, por si acaso, no al incremental. El incremental es otro. ¿Me pueden escuchar? Hola. Bueno, a ver, denme un segundito. Ok, ahora sí, ¿se me puede escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. A ver, veamos. ¿Me pueden escuchar, chicos? Por favor, ¿alguien me puede confirmar? Hola, hola, chicos. Sí, se lo puede escuchar bien. Ok, una disculpa, creo que mi micro sigue mal. Ok, bien, ¿se ha escuchado lo que he explicado o repito? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, puede repetirlo, por favor. ¿Desde dónde se cortó? ¿Me podrían indicar? Bueno, estaba diciendo, bueno, casi no me entiendo. Desde el momento de que Ok. Bueno, bueno, está bien. Ya, a ver, para resumirlo, eh, vamos a ver en este caso lo que son el transistor JFET y el MOSFET decremental. Para estos dos se les resuelven de la misma forma los ejercicios, ¿ya? El JFET, su simbología va a ser esta, ya lo hemos visto, ¿no? Va a ser de esta forma o esta, dependiendo del canal que tengamos, ¿no? Tipo canal P, o canal N o canal P. Y para el MOSFET decremental va a ser de esta forma su simbología, ¿no? Noten que el MOSFET decremental y el incremental, por si acaso, son muy distintos, no son lo mismo. El incremental va a tener esta simbología de acá. ¿Cómo, cómo se dan cuenta, no? Que uno es diferente al otro? Es por la línea continua que tiene el transistor decremental, ¿no? En este caso, para que lo vean mejor, el MOSFET decremental acá tiene una línea continua y el MOSFET incremental va a tener una línea por segmentos, ¿no? Acá, si se dan cuenta, está dividido en tres esta línea. Entonces, esa es la forma de diferenciar a un MOSFET si es decremental o incremental, ¿no? Para este caso, el MOSFET incremental lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que tiene otra ecuación para describirlo.
solamente vamos a ver lo que es el JFET y MOSFET decremental, ¿ya? Y bueno, vamos a verlo. Para estos dos transistores vamos a utilizar esta ecuación de acá. Primeramente se ve lo que es eh, la corriente. En este caso noten que los pines ya no son emisor, colector y base, sino que ahora van a ser drenador, surtidor y gate, ¿no? Entonces vamos a tener esta ecuación. Esto podríamos asimilarlo a lo que vendría a ser, ¿no?, la ecuación de los BJT, que era la corriente de colector es igual a la corriente de base más la corriente de emisor, ¿no? Decíamos que era la ecuación que gobierna los transistores bipolares. En el caso de los JFET y de los MOSFET decrementales va a ser esta de acá. Va a ser la corriente de drenador, va a ser igual a la corriente IDSS multiplicado por 1 menos el voltaje gate surtidor dividido entre el voltaje BP elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta expresión va a ser la que define a los dos transistores y sus gráficas van a ser de esta forma, ¿no? Habíamos dicho que a diferencia de los transistores BJT, la curva de entrada ya no es una curva de un diodo, ¿no? Ahora va a seguir esta ecuación de acá. Prácticamente la curva de entrada es la que se grafica. Si ustedes grafican esto, van a tener una curva como esta. Si se dan cuenta, es la mitad de una parábola, ya que es una ecuación de segundo grado, ¿no? Va a ser algo así. Entonces, la curva de entrada va a ser dada por esta ecuación. Y la curva de salida va a ser muy parecido a lo que ya hemos visto, ¿no? Prácticamente son líneas que venían de esta forma y luego se disparaban, ¿no? Entonces, la curva de salida se mantiene, no va a haber mucho cambio. La curva de entrada es la que ahora sí va a cambiar. Ahora tienen que tener mucho cuidado en esta parte, porque a diferencia de los transistores BJT, ahí siempre nos pedían, ¿no?, grafique el punto Q y ya, no había más. Pero en este caso les pueden pedir grafique la curva de salida o la curva de entrada. Entonces ustedes tienen que saber cuál es cuál, ¿no? No es graficar nomás cualquier cosa. Entonces, ahora sí tienen que prestar mucha atención a lo que les pide el enunciado y, bueno, graficar lo que les pide, ¿no? Bien, yo creo que se va a quedar mucho más claro con algún ejemplo. Entonces vamos a ver directo a los ejercicios, ¿no? Esto no quiero. Bien, vamos a hacer un ejercicio bastante simple con algo que ya habíamos visto, ¿no? El clásico circuito autopolarizado. Y en este caso nos dice, ¿no?, hallar el punto de trabajo Q. eh, en este caso nos pide dos valores, lo que es la corriente de drenador versus lo que es el voltaje gate surtidor. Ahora, nos está pidiendo corriente de drenador, voltaje gate surtidor, ¿no? Si nos vamos a nuestras tablitas, buscamos eso, corriente de drenador, voltaje gate surtidor. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo prácticamente que hallemos el punto de trabajo Q en la curva de entrada, ¿no? Tienen que tener eso muy en cuenta. Bien, ya que nos han pedido estos dos valores, simplemente tenemos que proceder a analizar el ejercicio, ¿no? Es de la misma forma que veíamos los anteriores ejemplos, simplemente va a cambiar la forma en cómo lo planteamos, ¿no? Bueno, prácticamente el circuito es el mismo, ¿no? Tenemos un transistor acá, un JFET y bueno, todo es lo mismo, ¿no? Simplemente va a cambiar de nombre las resistencias por el pin al que están puestos, ¿no? Y ahora, muy importante, los datos que les tienen que dar son estos de acá. Siempre, siempre, siempre cuando hagan un ejercicio les tienen que dar la corriente IDSS y el voltaje BP. Estos dos valores tienen que tenerlos sí o sí para resolver algún ejercicio, ya que son constantes. Veíamos acá, ¿no?, en la ecuación, la corriente de drenador puede ser una variable, esto es variable. Esto es constante, la corriente de IDSS, esto va a ser constante, ¿no? Y esto BP igual va a ser constante. Entonces las únicas variables acá en mi ecuación va a ser voltaje gate surtidor y corriente de drenador. Entonces, muy importante, los datos que le tienen que dar, corriente IDSS y voltaje BP. En este caso, mi corriente IDSS es de 12 mA y el voltaje BP es de menos 3.5 voltios, ¿no? Y ya, una vez que tenemos todos los datos,
podemos proceder a resolver nuestro ejercicio, ¿no? Si se dan cuenta es lo mismo que veíamos en lo que es los BJT, es un circuito autopolarizado y se resuelve de la misma forma, ¿no? Prácticamente lo único que vamos a hacer es por reducción, por el método de Thevenin, vamos a hallar una resistencia y una fuente equivalente, ¿no? Que van a estar en serie y las ecuaciones son las mismas, ¿no? Lo único que va a cambiar en este caso va a ser la notación, ya no va a ser voltaje base-base y resistencia de base, ahora va a ser resistencia de gate y voltaje BGG, ¿no? Entonces decimos, la resistencia de gate va a ser dada por lo mismo que veíamos, ¿no? El paralelo entre R1 y R2, ¿no? Eso va a ser nuestra resistencia RG. Y el voltaje BGG va a ser lo mismo igual. El divisor de tensión eh, para lo que es el voltaje de alimentación, ¿no? Que esto viene a ser R2 dividido entre R1 más R2 multiplicado por la fuente de voltaje, ¿no? En este caso, bueno, acá me he equivocado, tiene que ser la fuente de voltaje VDD, ¿no? Voltaje drenador-drenador. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Pero si se dan cuenta, las expresiones son las mismas, ¿no? No cambia absolutamente nada. Y simplemente es calcular, ¿no? En este caso, calculamos lo que es la resistencia de gate, que nos sale 1.187 kilo ohms, y la fuente de voltaje BGG, que en este caso me sale de 11.129 voltios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el análisis que vamos a hacer es lo mismo. Si recuerdan, analizábamos por mallas, ¿no? Decíamos, hay una malla que entra, la malla de entrada y la malla de salida. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear el circuito de la misma forma. Vamos a poner nuestra malla de entrada, nuestra malla de salida y simplemente vamos a proceder a hacer nuestra ley de tensión de Kirchhoff en las dos mallas, ¿no? Decimos, para la malla de entrada o malla 1, ¿no? Ley de tensiones de Kirchhoff, fuentes de voltaje, BGG va a ser igual a la caída de tensión, ¿no? En la malla, primeramente va a ser resistencia de gate por la corriente de gate, que es la que la atraviesa, más el voltaje entre el pin de gate y el pin de surtidor. Entonces va a ser voltaje gate surtidor más la caída de tensión en la resistencia RS, ¿no? Que va a ser RS por la corriente de drenador. En este caso ya vamos a asumir que la corriente de drenador y la corriente de surtidor van a ser la misma. Pero ¿por qué vamos a asumir a esto, no? Bueno, ¿por qué vamos a asumir vamos a decir esta afirmación? Es porque los transistores unipolares tienen una característica muy importante. Decíamos que son controlados por voltaje, ¿no? Entonces, al momento de nosotros analizar esto, simplemente lo que nos va a interesar es el voltaje que hay en el pin de gate y no así la corriente. Entonces, toda corriente que esté entrando por este pin, por el pin de gate, la vamos a poner como cero. Va a ser, bueno, va a haber una corriente, ¿no? Va a haber una corriente, pero va a ser demasiado pequeña. Va a estar en el orden de los picoamperes o microamperes, tal vez, ¿no? Pero va a ser demasiado pequeña, tanto que la vamos a directamente igualar a cero. Entonces, en nuestra ecuación, si hacemos esta consideración de corriente de gate igual a cero, prácticamente esto sería cero, ¿no? Y todo, todo este término se va a volver cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Simplemente vendría a ser voltaje BGG va a ser igual a el voltaje gate surtidor más la resistencia RS por la resistencia de drenador, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación de salida. Esta sería, de entrada diré, nuestra ecuación de la malla de entrada. Y simplemente tengo que despejar lo que es la corriente de drenador, ¿no? En este caso, BGG es un dato que ya lo hemos calculado. Voltaje gate surtidor es una incógnita, todavía es una variable, ¿no? No sé cuánto será. Resistencia S es dato y corriente de drenador es igual a una variable, una incógnita, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es despejar la corriente de drenador, esto iría a restar y la resistencia RS va a dividir y ya tengo una ecuación, ¿no? La voy a llamar ecuación número 1.
y seguidamente de mi análisis de mallas que he hecho a la malla de entrada, voy a anotar lo que es la ecuación fundamental de los transistores JFET, ¿no? En este caso, que va a ser la corriente del drenador va a ser igual a corriente IDSS por 1 menos voltaje BGS menos BP, ¿no? Dividido entre BP. Todo esto al cuadrado. Entonces ya tengo mi segunda ecuación, simplemente la voy a plantear, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ambas ecuaciones tengo I de drenador y de drenador, ¿no? Entonces puedo igualarlas. Digo, la ecuación número uno va a ser igual a la ecuación número 2, ¿no? Y simplemente reemplazo las ecuaciones, las igualo y voy a tener ya una ecuación general. A esta ecuación lo que me interesa es despejar el voltaje BGS, pero me doy cuenta que acá hay un término que está elevado al cuadrado, ¿no? Por lo que mi ecuación va a ser una ecuación cuadrática. Entonces voy desarrollando esta ecuación, ¿no? Puedo repartir la resistencia y la corriente IDSS puede ir a dividir. Entonces en este caso lo voy a mandar a dividir y lo reparto. Si dan cuenta, acá ya está repartido y está todo, eh, todo partido, ¿no? Y la parte de la expresión cuadrática lo voy a desarrollar. Va a ser el primero al cuadrado menos el segundo por, bueno, menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Eso va a ser. Entonces simplemente lo desarrollo y desde esta parte tendría que acomodar mi ecuación de forma que se pueda resolver por métodos de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces mi ecuación final va a ser de esta forma, ¿no? Noten que la variable principal es el voltaje BGS. Primero anoto el término con mayor grado, que es BGS al cuadrado. Luego seguidamente BGS y al último el término independiente, ¿no? Entonces todo esto lo igualo a cero. Y ya puedo resolver mi ecuación. Simplemente tendré que meterlo a la calculadora y hallar los dos valores que me va a dar, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática. En este caso ya lo he resuelto y me da estos dos valores. Me dice BGS1 es igual a menos 7.908 voltios y BGS2 es menos 0.112 voltios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos dos valores, bueno, ambos son bastante creíbles, ¿no? Ambos son bastante coherentes. Pero, ¿cuál debería elegir, no? ¿Cuál debería tomar en cuenta como resultado? En este caso, para los transistores de tipo N, de canal N, mejor dicho, siempre vamos a elegir el mayor de estos dos. Siempre, siempre, siempre. Tengan muy en cuenta, esto se elige siempre dependiendo al canal que tengamos. Si es canal N, como es en este caso, vamos a tener que elegir el mayor. Si fuera al revés, si este fuera de canal P, si el transistor fuera de canal P, elegiría el menor. En este caso, ¿cuál es mayor? ¿Menos 7.908 o menos 0.112? Bueno, si vemos, obviamente el mayor es menos 0.112, ¿no? Entonces yo tendría que tomar en cuenta este resultado como el que va a contar, ¿no? Y bien, ya lo resalto y digo, mi voltaje gate surtidor va a ser menos 0.112 voltios y ya tendría una parte resuelta, ¿no? Bueno, como consejo les podría decir, memorícense esta ecuación, cómo se lo desarrolla, ya que es un poquito largo, ¿no? No es tan sencillo. Ahora también, si es que tuvieran la oportunidad de en el examen previo poder usar calculadoras con directamente para resolver la ecuación sin necesidad de desarrollarla, les recomendaría que lo hagan, ¿no? Pero si es que no tuvieran la disponibilidad de resolver directamente las ecuaciones, entonces tendrían que desarrollarlo y ponerlo en una calculadora cualquiera o por métodos por fórmula general, ¿no? Entonces, eso depende de ustedes, cómo les haga más fácil resolver esto, ¿no? Yo sé que ustedes ya tienen muchas formas de resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, entonces hasta aquí ya hemos hallado lo que es el voltaje gate surtidor. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido para que lo podamos repetir?
Ok, creo que no hay preguntas, ¿no? Bien. Bueno, no es tan complicado, solamente que es un poquito más complicado a diferencia del anterior caso, ¿no? Del anterior ejercicio. Pero bueno, se van a acostumbrar y esto no es nada complicado. Solamente tienen que memorizarse esta ecuación de acá. Y bueno, lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que hayamos nuestro voltaje gate surtidor, lo que le sigue es la malla de salida, ¿no? Habíamos dicho que siempre que hacemos el análisis de la malla de entrada, lo que sigue es la malla de salida, o malla 2 como queramos decirle, ¿no? En este caso, antes de hacer el análisis de la malla de salida, lo que voy a hacer es reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones mi resultado para hallar la corriente ID, ¿no? De ID drenador. Entonces, si se dan cuenta, vamos a volver acá. Tanto en esta ecuación como en esta ecuación, tengo mi corriente de drenador en función del voltaje VGS, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda. Pero si yo quiero hallar mi corriente de drenador, ¿en cuál me conviene reemplazarlo para hallar? En acá solo es una resta y una división, ¿no? Mientras que acá tengo que poner una multiplicación, una resta y elevarlo al cuadrado de paso y que esté dividido, ¿no? Entonces es mucho más sencillo que ustedes reemplacen su valor que han hallado acá para hallar la corriente de drenador, pero también debería ser válido que lo reemplacen en esta ecuación. En cualquiera de las dos debería darles la corriente de drenador lo mismo, ¿no? Pero en este caso yo les aconsejo que lo hagan en la más cortita, ¿no? Que es esta. Entonces, esta respuesta que hemos hallado de voltaje gate surtidor lo voy a reemplazar en la ecuación 1 o 2, ¿no? En este caso yo voy a elegir la ecuación número 1. Y como es tan simple, simplemente tengo que poner una resta. Tengan en cuenta los signos, ¿no? En este caso es voltaje VGG menos el voltaje gate surtidor. Pero el voltaje gate surtidor tengan en cuenta que es negativo, ¿no? Es menos 0.112. Entonces tengan en cuenta esto los signos. Esto por ley de signos se va a sumar, ¿no? Entonces, una vez que calculamos nuestra corriente de drenador, ya tendríamos completo definido los puntos de trabajo, ¿no? Y si quisiéramos podemos graficar también nuestra respuesta. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya hemos hallado los puntos de trabajo, podríamos hallar algunos datos adicionales, ¿no? Aunque no nos piden el problema hallar el voltaje drenador surtidor, podríamos hallarlo. ¿Cómo hallamos este valor de drenador surtidor? Simplemente tendríamos que analizar la malla 2, ¿no? La malla de salida, que es lo mismo que veíamos hace un momento en los otros ejercicios, ¿no? Fuente de voltaje va a ser igual a las caídas de tensión. Primeramente, la caída de tensión en la resistencia de drenador, que va a ser resistencia de drenador por la corriente de drenador, más el voltaje de drenador surtidor, más la resistencia de RS por corriente de drenador, ¿no? Lo definimos, simplemente es despejar la incógnita, en este caso es voltaje BDS, y es reemplazar datos, ¿no? Es bastante sencillo. Y así podemos hallar nuestro voltaje drenador surtidor. En este caso no nos ha pedido, ¿no? Que hayamos el voltaje drenador surtidor, pero también se los quería mostrar cuál es la forma. Ahora, independientemente de que les pidan, ustedes van a tener que graficar con algunos de estos datos, ¿no? Si volvemos un poco atrás, si recapitulamos un poco, si se acuerdan acá, la malla de entrada, bueno, la gráfica de entrada va a estar definida por la corriente de drenador versus el voltaje gate surtidor, ¿no? Y la malla de salida va a ser corriente de drenador eh, versus el voltaje drenador surtidor. Entonces, dependiendo de qué les pidan, ustedes pueden calcular uno u otro valor, ¿no? En este caso, como me ha pedido la malla de entrada, con que lo haga hasta más o menos acá, ¿no está? Con que hubiera hecho hasta acá ya hubiera estado mi ejercicio, ¿no? Pero si me hubiera pedido la gráfica de salida, tendría que haber hecho esto obligatoriamente. Entonces, eso es muy situacional, ¿no? Depende de qué les pide el ejercicio, tienen que tomarlo en cuenta. Y bien, pueden proceder a graficar las dos curvas, ¿no? En este caso, yo voy a graficar las dos para que se note. La primera, habíamos dicho que va a ser la mitad eh, de una parábola. En este caso, ya no estoy hallando los límites, si se dan cuenta, ¿no? Los límites ya los estoy ignorando. Simplemente voy a tomar en cuenta la recta, ¿no? La recta y el punto de trabajo.
el punto de trabajo obviamente tiene que coincidir con los valores que hemos calculado, ¿no? En este caso no le estoy dando mucha importancia a los puntos, solamente quiero que vean cómo va a ser la forma de las gráficas, ¿no? Ya que eso es bastante importante. Y bien, simplemente es hallar los puntos, los límites de la recta y graficarlo, ¿no? Y graficar nuestra curva tanto de entrada como de salida dependiendo de lo que nos pida. Y ya tendríamos resuelto nuestro problema. Y bueno, esto por si acaso ténganlo muy en cuenta porque el Inge las pescaditas vienen acá, ¿no? Les puede pedir malla de entrada y si ustedes grafican otra cosa, entonces estaría mal, ¿no? Eso chicos. Hasta aquí alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Ok, bien, supongo que se ha entendido todo. Vamos a hacer un problema más para, para que no se cansen mucho, ¿no? Sé que es un poquito pesado esta parte de transistores, pero bueno, hay que hacerlo. Bien, vamos a hacer un tercer ejercicio. En este caso vamos a utilizar un MOSFET decremental. Y bueno, habíamos dicho que era la misma ecuación, ¿no? La misma ecuación que el JFET, pero ahora en este caso vamos a hacer un ejercicio un poco más distinto, ¿no? Ya no va a ser el clásico circuito autopolarizado, sino va a ser otro circuito, va a ser este de acá. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Decimos, ¿no? Ejercicio número 3. Hallar el punto de trabajo Q para la corriente de drenador y el voltaje drenador surtidor, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, por los dos datos que nos piden, esto es curva de salida, ¿no? Ya no es curva de entrada. Entonces, lo mismo, decíamos, nos tienen que dar dos datos, la corriente IDSS y el voltaje BP, ¿no? En este caso, la corriente IDSS es 8 miliamperes y el voltaje BP es menos 2.8 voltios, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros datos, podemos proceder a plantear nuestro problema y a resolver, ¿no? En este caso, ya saben, vamos a hacer todos los análisis en DC. Entonces, si es que este ejercicio tuviera algún componente en AC, simplemente lo simplificamos, ¿no? Con estas consideraciones de acá. Las fuentes de voltaje alternas van a tender a cero y las impedancias capacitivas van a tender a infinito, ¿no? O sea, van a ser circuito abierto. En este caso, tenemos acá un capacitor. ¿Qué va a pasar con este capacitor? Simplemente se va a comportar como circuito abierto, ¿no? Como que no hubiera capacitor. Entonces, ¿qué va a pasar con la resistencia RS1 y RS2? Al estar en serie, se van a sumar, ¿no? 1.8K más 200 ohmios me va a dar como resultado 2K. Bien, ahí hemos hecho nuestra primera pequeña simplificación, ¿no? Para que quede más bonito el circuito y mucho más fácil de resolver. Bien, entonces tenemos nuestro circuito ya todo en DC. Lo que procede ahora es hacer las mallas, ¿no? Hacer el análisis de mallas con ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora, si se dan cuenta, acá no puedo resolver por el clásico método de Thevenin, ¿no? No puedo desacoplarlo. Pero si se dan cuenta, no es necesario. Ya está desacoplado la malla de entrada como la de salida, ¿no? Entonces directamente voy a hacer ley de tensiones de Kirchhoff. Digo, para la malla 1, va a ser este de acá. Le voy a poner este sentido de acá. Como veíamos bien en los otros ejemplos, el mismo. Malla 1. Para la malla 1 vamos a decir primero las fuentes de voltaje. Al no haber ninguna fuente de voltaje en esta malla, lo voy a poner como 0 directamente. 0. 0 va a ser igual a las caídas de voltaje. Empecemos desde la resistencia de gate. Resistencia de gate por la corriente de gate, ¿no? Porque aquí viene nuestra corriente de gate. Va a venir desde acá atrás, toda la malla, ¿no? Entonces va a ser por ley de Ohm, resistencia de gate por corriente de gate, va a ser la caída de tensión en esta resistencia, ¿no? Luego, ¿qué sigue? La caída de tensión entre el pin de gate y surtidor. Va a ser más voltaje entre gate y surtidor, ¿no?
Y por último, la caída de tensión en la resistencia de surtidor, ¿no? Que va a ser RS por la corriente de drenador. Y ya con esos tres términos ya tendríamos definida mi ecuación de entrada, ¿no? De la malla de entrada. Y bueno, si se dan cuenta, no ha sido necesario una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos a seguir el mismo procedimiento que veíamos hace un momento. Primero consideramos la corriente de gate igual a cero, ¿no? Decíamos que todos los transistores unipolares van a tener esta característica, que la corriente de gate va a ser igual a cero. Entonces reemplazamos esto y va a hacer que este término de acá se vuelva cero, ¿no? Va a ser nulo. Entonces, ¿qué sigue acá? Ah, bueno, esto era cero. Va a ser cero es igual a el voltaje gate surtidor más la resistencia RS por la corriente de drenador, ¿no? Eso nos quedaría. Entonces, si yo despejo mi corriente de drenador, me va a quedar esta expresión de acá. Corriente de drenador va a ser igual a menos el voltaje gate surtidor, porque este va a ir a restar, dividido entre RS, ¿no? Que va a ser la resistencia de surtidor. Y ya tengo mi primera ecuación, la nombro ecuación número 1, y también pongo, sabemos que por teorema, bueno, por teoría de transistores, yo sé que la ecuación que define a mi transistor MOSFET decremental va a ser este de acá, ¿no? Va a venir dada por corriente de drenador, va a ser igual a la corriente IDSS, todo eso multiplicado por 1 menos el voltaje gate surtidor dividido entre BP, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Entonces anoto mi otra ecuación, mi ecuación fundamental de los transistores JFET y MOSFET decremental, ¿no? Bien, una vez que ya tengo estas dos ecuaciones definidas, simplemente las igualo, ¿no? Como veíamos en el ejercicio anterior. Las voy a igualar, entonces voy a tener que me va a quedar esta expresión, ¿no? Primeramente, de la ecuación 1 me va a quedar menos BGS dividido entre RS, y de la ecuación 2, bueno, toda esta expresión, ¿no? Y tengo que desarrollarla. En este caso, IDSS va a ir a dividir, como está acá, y el cuadrado, el término, todo este paréntesis elevado al cuadrado, lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces digo, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Lo desarrollo y lo acomodo, ¿no? En este caso lo voy a acomodar como, bueno, en la forma de una ecuación de segundo grado. Primeramente anoto el voltaje gate surtidor al cuadrado, como está acá, y bueno, le voy a multiplicar a todo de paso por voltaje BP al cuadrado para que el término cuadrático sea 1, que va a haber un 1, ¿no? Entonces me va a quedar esta expresión de acá abajo, ¿no? Que prácticamente ya tiene la forma de una ecuación de segundo grado. Y esto ya se puede resolver, ¿no? Ya que todo es constante, puedo meter a la calculadora y me va a dar dos valores. Entonces, me va a dar dos valores, ¿no? Voltaje BGS 1 va a ser igual a menos 4.242 voltios, y voltaje BGS2 que va a ser igual a menos 1.848, ¿no? voltios. Entonces tengo dos voltajes. ¿Cuál elijo? El mayor. ¿Por qué? Porque mi transistor es de canal N, ¿no? Acá lo voy a anotar para que no se les olvide. Si el canal del transistor es tipo N, voy a elegir el mayor. Si el canal fuera de tipo P, se elige el menor. Entonces, en este caso es de canal N. Entonces voy a elegir el mayor, ¿no? ¿Cuál es el mayor entre estos dos? Va a ser este de acá abajo, el 2, ¿no? Que va a ser BGS, va a ser igual a menos 1.848 voltios, ¿no? Y ya tenemos definido mi voltaje BGS, ¿no? Y ya tenemos un primer dato. Con este dato ya podemos comenzar a calcular lo demás, lo que falta. Y bueno, podemos proceder a terminar de resolver el ejercicio, ¿no? Bien, decíamos que una vez que calculamos el voltaje VGS, simplemente reemplazarlo en alguna de las ecuaciones, tanto 1 como 2, y ya tendríamos la corriente de drenador, ¿no? En este caso decimos, reemplazamos VGS en 1 o en 2. Si retrocedemos un poquito, vemos cuál está más sencillo de reemplazarlo.
el 1 o el 2. Vemos que el 1 solamente es una división, ¿no? Mientras que en el 2 es una multiplicación, está al cuadrado, hay que restar, es más complicado, ¿no? Entonces me conviene reemplazarlo en la ecuación 1 para facilitar mi cálculo. Entonces voy a reemplazar este valor de BGS que hemos hallado en la ecuación número 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto era menos 1.848 y con este menos se va a volver más, ¿no? Es por eso que acá ya no hay signo. Más 1.848 dividido entre 2K me va a dar una corriente de 0.924 miliamperes, ¿no? Y ya tenemos calculada mi corriente y mi voltaje de gate surtidor. Ya con estos dos valores ya cumplo, no, todavía no cumplo lo que me han pedido, ¿no? Me han pedido el voltaje del nodo surtidor. Entonces, todavía me falta. Tengo que seguir avanzando en el ejercicio. Y como les había dicho antes, para hallar el voltaje del drenador surtidor, que es este de acá, tengo que hacer la segunda malla, ¿no? Que es la malla de salida. Entonces voy a decir, para la malla de salida, o malla 2, ¿no? Como quieran decirle, por ley de tensiones de Kirchhoff, va a ser igual a fuente de voltaje. Primero, fuente de voltaje va a ser BDD, ¿no? BDD igual a las caídas de tensión. Primero, la caída de tensión en la resistencia RD, ¿no? La resistencia de drenador, que va a ser de esta forma. Y por ley de Ohm sabemos que va a ser resistencia por corriente, ¿no? Resistencia RD por la corriente de drenador. Más la caída de tensión entre los pines de drenador y surtidor, ¿no? Como en este caso no sé el valor, simplemente lo voy a anotar. Aquí, más la caída de tensión, voltaje, drenador, surtidor, ¿no? Y por último, la caída de tensión en la resistencia RS, ¿no? Entonces digo, más la caída de tensión en la resistencia RS va a ser igual a RS por la corriente de drenador, ¿no? Y ya está, ya tengo mi ecuación totalmente planteada. Ahora, ¿cuál es mi incógnita, no? ¿Cuál es lo que yo quiero hallar? Es el voltaje drenador surtidor. Entonces es lo que voy a despejar, ¿no? Digo, despejamos voltaje drenador surtidor. Va a ser igual a, el voltaje drenador surtidor va a ser igual a voltaje drenador menos la suma de las dos resistencias más multiplicado por la corriente de drenador, ¿no? Simplemente lo he factorizado para que se den cuenta. Entonces, ya lo tengo todo definido y solamente sería reemplazar valores, ¿no? Entonces digo, voltaje de drenador surtidor va a ser igual a 18 menos, en este caso tengan en cuenta los factores, siempre se los digo, no se olviden. En este caso va a ser 2K RD, ¿no? Más 2K de RS multiplicado por 0.924 miliamperes, ¿no? Este mili se va a simplificar con los kilo ohms y vamos a tener todo en voltios, ¿no? Y ya calculando me sale que el voltaje drenador surtidor tiene un valor de 14.3 voltios, ¿no? Prácticamente. Y ya tengo definida todos mis valores para graficar mi recta de salida, ¿no? Mi curva de salida. Aunque en este caso simplemente me pide hallar el punto Q, ¿no? En el enunciado, ojo, que solo me pide hallar el punto de trabajo Q, no me pide graficar. Pero bueno, de todas formas lo vamos a graficar un poquito, ¿no? Con estos dos valores de corriente de drenador y de voltaje drenador surtidor ya tendría resuelto, ¿no? Estos dos valores definen mi punto Q. Pero lo vamos a graficar. Y bueno, más o menos va a quedar de esta forma. Vemos que la curva de entrada es la misma, ¿no? Tanto para los JFET como para los MOSFET decrementales. Esto es porque estamos utilizando la misma ecuación que las define, ¿no? Entonces va a ser de esta forma. Y la curva de salida va a ser de la misma forma que veíamos con los BJT, ¿no? Entonces no hay donde perderse. En este caso, como nos están pidiendo el punto Q en la con corriente de drenador y voltaje drenador surtidor, entonces puedo graficar mi curva de salida, ¿no? Que va a tener más o menos este aspecto. Vamos a tener nuestra recta de carga, que la definimos de la ecuación número 2, que va a ser de esta, ¿no? Esta de acá. Vamos a tener que despejar, ¿no? La corriente de drenador en función del voltaje
drenador surtidor, y con eso podemos hallar los puntos, ¿no? Como veíamos hace un momento, los puntos límites para nuestra recta, y simplemente acomodamos el punto de trabajo donde sea necesario, ¿no? Si es acá, si es más abajo, dependiendo de dónde sea nuestro punto de trabajo. Bueno, aquí como comentario, no se extrañen mucho si tal vez el punto de trabajo no está al medio, ¿no? A veces está a un costado, está muy cerca del límite, igual es válido. Con que no se salga de sus límites, está bien. Entonces, bueno, no se hagan problema, ¿no? Si en algún examen ven que esto está muy al límite, no tengan ningún problema. Simplemente grafiquen el valor que han hallado y no se olviden hacerlo coincidir con la curva de salida, ¿no? Que en este caso va a ser algo así. Y ya con esto tendremos nuestra curva de salida. Para la curva de entrada va a ser casi de la misma forma, ¿no? Vamos a tener una curva, que es una recta. Esta recta va a ser definida por esta ecuación de acá atrás. Es esta de acá, corriente de drenador y voltaje gate surtidor, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, si una es cero, la otra igual va a ser cero, ¿no? Entonces es por eso que en este caso parte desde el origen, mi curva, que es mi recta. Entonces, teniendo el origen y teniendo el punto que hemos calculado, puedo ya graficar mi recta, ¿no? Y simplemente luego coincidir con mi gráfica, y esa intersección va a ser mi punto de trabajo Q, ¿no? Esto va a ser para la entrada, ojo, entrada, y esto va a ser para mi salida, ¿no? Para el ejercicio me pedía para la salida, ¿no? Porque me pide corriente de drenador y voltaje drenador surtidor. Entonces con esta gráfica ya estaría suficiente, ¿no? Eh, no es necesario graficar ambas si es que no les piden, ¿no? En el previo el ingeniero solamente suele pedir una. Puede ser la de entrada o puede ser la de salida. Entonces tengan muy en cuenta eso. No es necesario que grafiquen las dos, solamente una. Pero independientemente de cuál les pidan, ya tienen que estar preparados, ¿no? Tienen que saber ya cómo es la forma de la gráfica y cómo debería salirles, ¿no? Bien, hasta ahí el ejercicio número 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok, creo que no hay preguntas ni dudas. Bien, entonces hasta acá vamos a dejar el avance de hoy. Vamos a Eh, bueno, hasta acá lo vamos a dejar, ya que creo que hemos avanzado bastante. Se los voy a subir un video adicional con una guía para que puedan ensamblar circuitos en el Proteus, ya que no nos va a dar tiempo para que podamos hacerlo en clase. Entonces se los voy a grabar un video para que puedan ver cómo se diseña, ¿no? La parte de los circuitos, y al volverlo en PCB, ¿no? Para que comiencen a hacer con eso sus preinformes. Yo creo que eso es lo último que quedaba pendiente. Entonces les voy a mostrar, ¿no? Cómo se diseña, cómo se conecta todo y cómo se lo vuelve PCB, hasta cómo pueden exportarlo, ¿no? Y posteriormente también les voy a subir un video de cómo se queman plaquitas. Si se puede, lo vamos a hacer de forma presencial con ustedes. Podemos hacer un tipo tallercito, ¿no? Y pueden quemar alguna plaquita. Y si no, entonces simplemente vamos a hacerlo un video como tutorial, ¿no? Para que puedan verlo y hacerlo ustedes en su casa también. Entonces, lo del Proteus se los voy a subir esta semana, estos días ya, yo creo que hasta el domingo ya va a estar. Y bueno, la siguiente clase vamos a terminar esto, lo que es transistores unipolares. Vamos a ver algunos ejemplos más, si se puede, de JFET y MOSFET decremental. Y bueno, también vamos a ver lo que es lo que quedaba pendiente de MOSFET incremental, ¿no? Ese tiene otra ecuación y otra forma de interpretarlo. Pero bueno, si han entendido todo hasta acá, entonces lo siguiente va a ser muy sencillo. No se olviden de hacer sus preinformes, chicos. Y bueno, antes de que me olvide, les pasaré el link